los materiales o los productos que elabora desde Photoshop. Y hace una explicación muy completa, muy didáctica del procedimiento. Entonces, la mecánica será, él va a hacer la exposición, se presenta a hacer la exposición. Les agradezco que las preguntas las hagamos al final, cuando ya terminemos la fase de preguntas, para no interrumpir el desarrollo del proceso. Porque si atravesamos en la mitad una pregunta, pues toca devolver, detener la explicación, y eso nos retrasará el proceso. El señor Sergio tiene un tiempo limitado para explicarnos, así que vamos a aprovechar al máximo esto. Así que bienvenido, Sergio. Por favor, comparte pantalla en este momento para que vayas ingresando ya de manera formal. Ya puedes empezar a compartir pantalla y sonido. Exacto, para que vean. Yo mientras voy dando la entrada acá al resto de los compañeros que estén por fuera. Ya. Buenas tardes. Vamos a hacer un ejercicio sencillo de es que me escucho es raro hablar y escuchar. Dale. Es que necesito que se te devuelva el sonido en reverb, Sergio. O sea, solo me escucho como cada tiempo. Pero bueno, vamos a. No, pero te escuchas en reverberación tuyo, porque es que el tema aquí es que estoy grabando. No, reverberación no. Oh. Solo como en retardo. Me escucho de retardo. Dale, no, habla pausado. Yo para poder ir grabando acá necesito que tengas el sonido activado de aquel lado. Dale, no te preocupes, dale. Estaba preparando un dibujo rápido para poder hacer una práctica de shading, empezando por usando escala de grises. Este es algún tipo de trabajo que he hecho, diseños para videojuegos, unos personajes para un juego como de arqueros. Ahí está como lento. Sí, está lento. Pero, o sea, yo voy a volver otra vez. Dice que no se está compartiendo el audio del sistema, porque creo que yo amplío aquí la pantalla. Verifícame, por favor, disculpa, que tu audio esté compartido también. Sí, aquí sale, no. Espérate, yo voy a verificar acá que yo tengo que partir esto aquí, incluir audio del sistema, porque yo tengo que incluirlo aquí, solamente el audio, sin la pantalla. Ok, listo. Pero no puedo compartir la pantalla porque tú eres el que la estás compartiendo. No, comparte todo el sonido, Sergio, dale todo el sonido allá. Sí, comparte el sonido, dale. Sí. Aló. Sí, te escucho. Bien. Ok, entonces, con Photoshop, o sea, puedo hacer este tipo de ilustraciones. En el caso de un diseño de un personaje para un videojuego. A mí me cuesta mucho a veces usar el color. Entonces creo que hacer ilustraciones y colorearlas partiendo de grises es un proceso full rápido y que te puede dar un resultado, o sea, bueno. Entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente eso, como colorear esta ilustración. Déjeme y la termino. Yo preguntaba ayer que si estabas trabajando con una tableta o con el mouse. ¿Estás trabajando con tableta, con una Wacom? Sí, estoy con una la pantalla. Okay. Estoy trabajando con la Wacom y estoy usando el brush, el sencillo, de punta dura.
que tenga activo la presión, para que cuando quiera una línea más delgada, por la misma presión pueda hacer su grosor. Que le dé valor de línea. Exacto. La cara solo va a ser como referencial porque nos vamos a centrar en la armadura. Vamos a hacer una selección rápida. Control T. Duplicamos. Y enfrentamos, solamente se hizo una opción de espejo al frente para no tener que dibujar otra vez el mismo sector, solamente se acelera el proceso cortando la mitad de la cara para utilizar el tema de la simetría y copiar del otro lado la parte del rostro. Como lo que me interesa ahora es la armadura. La armadura. Explicamos aquí, tienes de base el template o la plantilla esta que tienes aquí, la tienes en la unidad de capas, en el panel de capas tienes un rizado donde estás trabajando. Apágalo, sí, apágalo para ver el que estás trabajando, la plantilla. El que es plantilla, exactamente. Ese es el que está como calco en la parte de abajo y sí, está utilizando a manera de papel mantequilla para calcar encima. Dale. Sí, le reduje la opacidad para poder delinear. Correcto. Con una selección podemos venirnos a Edit y escoger la sección de Stroke para que esa selección le agregue un borde. Y con esto seleccionar el grosor y la locación, si el borde va a ser hacia dentro de la selección, en el centro o hacia afuera. Esa ahí está bien. Si yo hago clic, puedo ver el tamaño del brush, la dureza, puedo reducirla para que tenga un borde suavizado o que esté totalmente dura, o puedo seleccionar una punta que sea suavizada. Control Z para deshacer. Tenemos como como el animal de la heráldica, el sigilo, no recuerdo bien cómo es que se llama. Tú puedes jugar con dos materiales en la parte frontal, pero, o sea, nosotros lo vamos a hacer todo con grises y después es que vamos a colorizar. Antes sea botón derecho, botón clic derecho y flip horizontal o girar horizontal para duplicar la capa. Y aquí un pequeño detalle.
Veo esta parte de acá. Hay micrófonos abiertos por ahí, disculpen, hay micrófonos abiertos. Celulares encendidos, por favor, en silencio. ¿Te fue el sonido, serio? No, aquí estoy. Estoy tratando, terminando de como delinear. Que yo voy terminando yo acá haciendo, nuevamente está trabajando solamente sobre el lado derecho de su el lado izquierdo de sus pantallas, y lo que está haciendo Sergio es hacer un solo dibujo, luego selecciona y copia sobre la capa, y lo que hace es que con control T selecciona el elemento, da botón derecho del mouse, en este caso está trabajando con una tableta, pero es lo mismo. Lo que hace es girar, voltear horizontal para duplicar la capa y crear el efecto crear la opción de mirror, o de lo que es lo mismo, la simetría. El cuerpo humano es simétrico, aparentemente simétrico. Tenemos dos brazos, dos piernas, y pues lo que se hace es copiar y darle flip. En inglés sería flip horizontal, en este caso es girar horizontal para duplicar la capa que está en la parte de al lado. Ahora vamos a colocar como el tono base. Con la varita mágica se seleccionan las partes internas de los trazos. Como ya están cerrados, no hay bordes blancos, no hay líneas blancas, no hay espacio en blanco donde se escape la selección. Recordemos el ejercicio de esta mañana, la varita mágica, y con la varita mágica, como tenemos un fondo blanco parejo, pues la varita mágica va a recoger todo lo que se seleccione dentro de cada sector. Entonces, lo que está haciendo Sergio con Shift sostenido, o con la herramienta que está arriba debajo donde dice menú, que hay un doble cuadrito ahí arriba. Sí. El segundo seleccionado no tiene que comprimir Shift, sino que con ese doble cuadrito seleccionado pueden trabajar todas las selecciones a lo largo y a lo ancho de todo el dibujo. Exactamente, sí. No, pero creo que lo estoy haciendo, creo que solamente tenía que seleccionar afuera, hacer una inversión, Control Shift I, y vamos a colocar un gris que va a ser al 50% como la base, y vamos a rellenar. Como los que han pintado en óleo, Perpiñán, no sé quién más ha pintado el óleo, o sea, hace una grisalla. Se va a trabajar aquí ahorita, es como una grisalla, un tono gris de selección. Ya hay una nueva capa para darle un tono gris de base, para sobre ese gris empezar a hacer todo lo que son los volúmenes. También he hecho ilustración digital, al igual que el compañero que nos está mostrando la clase. Perfecto. Vale. Entonces, ahora comenzamos como a hacer como las sombras, usando otra capa, pero está al 40%. Con el 40% de negro, aquí lo podemos ver. Vamos a hacer como como lo que sería la sombra. Si se dan cuenta, es como un pincel, es con pincel mano alzada, no hay una marca numérica, sino se coge el pincel, el ancho del pincel, y se empieza a ubicar los efectos de sombra y dejar las altas luces de último.
que son la punta de la nariz, los pómulos, el mentón, las partes volumétricas van quedando arriba porque va a ser donde va a reventar o va a reflejar las altas luces de la iluminación supuesta que tiene nuestro proyecto. Y ahora vamos a hacer otra capa con el 30%, oscureciendo aún más la sombra. Efraín, disculpa, Efraín Humberto Bermejo, me hace el favor y cierra el micrófono, Efraín. Efraín, me cierra el micrófono, por favor, Efraín Bermejo. Tercer llamado, Efraín Bermejo, cierra el micrófono, le agradezco, gracias. Repito, estos trazos estaba haciendo con un lápiz en una tablet, pero exactamente el mismo efecto se consigue con el mouse. O sea, no quiere decir que porque es lápiz en una tableta de dibujo, el efecto es diferente, no es completamente igual. Solo que sí, un poco más rápido, la destreza, si eres dibujante, la destreza será, te ayudará mucho más y trabajarás con mayor velocidad. Pero el mouse, si también trabajas rápido con el mouse, pues obtendrás el mismo resultado. Igual yo tengo un tutorial que se lo va a pasar, la necesidad de pasarle unos tutoriales de unos libros de anatomía. Ahora con el tutorial que muestra esta misma técnica, solo que mucho mejor explicada. Ajá, porque aquí por la premura y todo esto, pero para que les sirva como de documento y así puedan ustedes seguir, puedan seguirla. Perfecto. Entonces, esto lo podemos poner en los lugares que sabemos que algunos objetos proyectan sombras sobre la misma armadura, como este adorno aquí, como el cuello de la armadura. Como la coraza esta de acá, como la parte esta del codo. Como el brazo sobre esta armadura, sobre esta la parte de la pelvis. Ahora hacemos otra capa, la hacemos al 20%.
Para sacar este modo de color, en la paleta de color, hacen clic aquí y buscan los diferentes modos. En este caso, escogemos este porque esta necesidad nos da el valor, o sea, la cantidad de negro que tiene un color, o la saturación, o el hue. Entonces, empezamos a aplicar en esas partes que son oscuras y ahí donde algunos elementos de la armadura como que se cruzan. Realmente esto hay que hacerlo con un poco más de detalle. Yo estoy como muy rápido acá. Voy a hacer como un ejercicio rápido, pero igual con el tutorial que les voy a pasar, ustedes pueden recrear esto. Lo que me gusta de este proceso es que va como por partes, ¿no? O sea, ustedes desglosan la figura en diferentes tonos y a partir de ahí después van como sacando el volumen Y las luces. partiendo del tono más claro al más oscuro. Si puedes apreciar, la selección está por fuera. Sergio, puedes acercarte un poquito por el hombro, por ahí por el brazo, para que aprecien un momentico la selección que está aplicada, está activa la selección, lo cual evita, es una especie de enmascaramiento, que, como si fuera un papel contact, y evita que cuando hagamos el trazo, la tinta, por decirlo de alguna manera, se salga del entorno. Entonces la selección que se hizo ahora, la selección que tiene la ilustración, permite trabajar con libertad hasta los bordes, los límites de la figura, sin que la tinta se salga hacia la parte del fondo exterior. Como para darle un acabado limpio. Exactamente. Ese tipo de opciones también son posibles si enmascaran En la capa, en la capa. en la capa donde dice ahí arriba, donde dice lock, arriba, donde está el pincelito, muéstralo Sergio, ahí arriba, en la paleta de capas, ahí, esa parte que se llama lock, ahí se activa y eso me bloquea en la parte exterior para evitar que la tinta se me derrame, entre comillas, hacia el exterior. Se maneja de las dos maneras, una con una selección y una con el lock, el bloqueado desde la capa. Sí, te explico un poco más de... Hay un video muy interesante de que se llama The Concept Artist, donde actualmente los artistas conceptuales que trabajan en videojuegos y películas y todo esto, no necesariamente tienen que ser excelentes dibujantes, pues se pueden apoyar mucho en fotos y más que nada tener un muy buen manejo de color, muy buen manejo de Photoshop para manipulación de fotos y color y poder integrar en una imagen elementos de diferentes imágenes como personajes, casas, cielos y todo eso para poder desarrollar una pieza que muestre lo que un director quiere, quiere ver. No necesariamente todo ya tiene que ser dibujado. Mucha gente se apoya en 3D, en fotos y eso está bien. Así que eso, o sea, no, si les cuesta aún dibujar, pueden investigar al respecto de eso. Nos pasas el link, si lo tienes, o el nombre completo del video ahorita para Sí, lo tengan de referencia. Okay. Ahora vamos con la capa como de oclusión, un tono más oscuro todavía. Sería como igual de esas partes como que se intercruzan. Ok, las capas que se van trabajando se van poniendo arriba. La capa que inmediatamente que se empieza a trabajar de nueva, queremos que aparezca visible, la capa estará arriba siempre. Ahora está trabajando la capa número ¿qué? La intensidad es el 10 de value, de black. O sea, 90% de negro. De negro. De negro sería Okay. Profesor,
¿Ve? Si cuando termine la clase el compañero, si sería tan amable de regalarnos su cuenta, sus cosas o canal de YouTube o lo que él tenga, porque hay compañeros que están interesados. Claro que sí. Ah, dale, claro. Bueno, ahora vamos a hacer lo inverso. Pero antes vamos a empezar a fusionar un poco con el dedo. Recuerdan que esa herramienta la usamos esta mañana, la herramienta dedo, para empezar. Es como si estuviéramos pasando cuando dibujamos con carboncillo, con lápiz sobre el papel, empezamos a pasar el dedo para difuminar, hacer difuminaciones y unir, homogenizar un poco el color, que no queden los bordes tan duros. Recuerdan que utilizamos esa herramienta esta mañana. Fundirlo, profe, para Exacto, fundir el color. esa herramienta la usamos esta mañana, recuerda, para hacerlo del cabello y estas cosas. Esa es la misma opción que se hace cuando dibujamos con lápiz sobre cartulina durex o cartulina o papeles para hacer el efecto de sombras y fundidos, difuminados básicamente. Por ejemplo, hay dos tipos de sombra, una que puede ser suave. Eso lo tiene que ver con un poco más de estudios. Lo ideal es que hagan esto como una referencia para que puedan estudiar cómo se comporta la luz y todo esto. Sobre Por la ejemplo, diferente, sobre la diferente superficie. Por ejemplo, no es lo mismo una luz sobre un pedazo de madera que sobre un pedazo de metal, de acero inoxidable o de oro o sobre cuero. La luz se comporta diferente, depende de donde refleje el material donde vaya a reflejar. sí. O sea, por ejemplo, vean, esta sombra la proyecta la, la capa, ¿no? Esta podemos dejarla dura, pero esta sombra que proyecta el objeto porque la luz golpea aquí, esta podemos hacerla difuminada. Igual esta. eh, Estás trabajando sobre capas sueltas, no estás trabajando sobre capas fundidas. sí, exacto, sobre capas sueltas. Igual, el video que le voy a pasar con Nelson muestra esto mismo. Está en inglés, pero realmente eh, se autoexplica Profe, solo. ¿cómo así capa suelta? O sea que está haciendo el fundido sobre las capas. ¿En serio puedes apagar las capas que están abajo, y deja abierta la que está trabajando nada más? Apaga las que estás trabajando, las de abajo. Barre todas hacia abajo, bárrelas y deja solamente las que estás difuminando. Sí, esta. No, pero apaga las otras, apaga las otras. Las de abajo, apaga las de abajo Están, para. Exacto. están todas Eso, apagadas. exacto, eso es lo que está haciendo. A ver, que viene el rato. Acércate un poco, por favor. Así. Ok, eso es lo que se está trabajando, las apagaste todas ahora. No, aquí esta es la base. Ok, Esta sería la capa que está en 40%. ok. Voy a prender la línea. Ya ves, Camilo. Sí, profe, Sí, ya. Ok, listo. Continúa, Sergio, disculpa. y bueno, la forma de crear una capa es, le das aquí nueva capa, la creas, ahí está. O también la forma de borrar una capa es arrastrarla aquí al botoncito de basura. O la forma de duplicar una capa es darle control J, que acá seguramente tiene la opción de duplicar también O capa. arrastrarla hasta la ventanilla, hasta la hojita que está debajo de capas también. Y también ahí mismo se crea la capa nueva. O sea, tiene tres formas de duplicar, de borrar y de crear capas nuevas. Puedo reducir un poco el tamaño del brush porque esta parte está como más pequeña.
No, estoy haciendo esto un poco rápido y está quedando un poquito burdo, pero es como para que vean la... No, sabe bien, tranquilo, no te preocupes, se ve bien. Ahora que vean el tutorial puedan como entenderlo. Entre más grande haga el brush, como más se dispersa la... Señores, ¿qué es eso? Creo que, Eres tú, creo eres que tú. soy yo. Ok, dale, tranquilo, dale. Sorry. Ah, Sigo difuminando la parte más oscura. Ustedes perdonen el sonido. tranquilo, tranquilo. O sea, antes de hacer lo de las capas de luz, de sombras y todo, es bueno identificar la dirección de la luz y todo eso, para que cuando estén aplicando los tonos no se pierdan y puedan hacer correctamente que se vea el volumen correcto. Un 10, unos cuantos. O sea, sutilmente para que sea como volumen y todo esto. Como esos pequeños lugares que proyectan sombras sobre la misma. Que igual lo hacen también cuando hace la luz de rebote también, igual que hace la sombra, también lo hace la luz de rebote, para que cree el efecto completo de volumen. Sí. Ahora vamos a aplicar brillos. Vamos a hacer uno al 70%. Imaginándonos cómo es la silueta de la pieza, para que la sombra, para que la luz agregue o reafirme El reflejo sí, el volumen. del volumen. Miren que no hay detalle, no se centra en hacer con cuidadito, sino que primero se marcan las áreas y después es que se empieza a trabajar a dedo los detalles.
recordemos que estamos trabajando, en este momento Sergio está trabajando con la herramienta de brocha, solamente ha activado una selección, está trabajando sobre el panel de capas únicamente, no está utilizando otro panel, aparte del de capas y el de saturación y luces, el de panel de la paleta de color, pero la de saturación y la que dice de arriba HS M. Ok, exacto. Ahí está trabajando solamente con la paleta de saturación de colores. Ahora está con el dedo, está volviendo a difuminar. Un segundo, Nacho, déjame, atiendo. Ya sigo. Tranquilo. Ok, continúo explicando aquí mientras Sergio atiende la llamada que tiene por allá. Él está trabajando únicamente con un solo panel, el panel de capas, el panel de colores y el panel y la herramienta de brochas. La brocha le está utilizando las opciones de brochas de presión, de tamaño, y con ese material, con solamente esos materiales y la herramienta de selección de puntos, o pudo utilizar la de bloqueo de capas, está elaborando la opción de pintura a mano sin utilizar controles matemáticos de los diferentes paneles para poder hacer las opciones. Está trabajando mano libre, mano alzada, y lo que está haciendo, repito, es una especie de grisalla con la opción de saturación e iluminación. En la saturación e iluminación lo que está haciendo únicamente es dándole los valores desde el negro, recordemos, Sergio, voy a tomar un momentico, compartir pantalla yo de este lado para explicar un momento. Ya vas a entrar. Señor. Fue Kevin que no lo aceptó. Kevin, porque no, que si a Kevin le mandé la invitación hace rato. A ver, Kevin aquí está. Kevin, aquí lo tengo. Si yo, fue el primero que le mandé la invitación, como que no lo acepté. Buenas tardes. Tranquilo, sigue. Okay. Sigue. Ya estoy aquí, sigue. Continúa, Sergio, continúa. Ok. O sea, la idea es que cuando ustedes hacen este ejercicio, hayan hecho un estudio de dónde viene la luz y todo eso, para que les quede mucho mejor. Aquí yo estoy haciendo esto que muy rápido y con dos herramientas, que es el pincel y el dedo, y ya. Tal vez para empezar a ilustrar puede ser bueno porque nos da como, solo usar estas dos herramientas y hacerlo de forma escalonada, nos da como cierto control. Y sé que algunas personas le pueden darle un poco de miedo entrarle hacia el color. Pero el 706 son ellos mismos. 706 están ellos mismos. Será el 702. Ya les he dado entrar. Pero. Me he entrado. Ok, disculpa, Sergio. Ok. Seguimos difuminando. O sea, cada herramienta, por ejemplo, el dedo, ustedes pueden personalizarla para que difumine de cierta forma. O sea, puede que cuando ustedes prueben el difuminar no les quede tan bien como quisieran al principio, pero puede ser porque necesita ser configurada el pincel. O sea, que todas estas opciones que están aquí funcionen apropiadamente. En YouTube
podrán ver varios tutoriales de cómo configurar no solo el smooth para que se haga un blending rápido y que sea como lo que ustedes quieren, sino también cómo configurar pinceles para que puedan hacer cabellos o piel. O sea, ustedes pueden configurar todas estas herramientas de acuerdo a lo que ustedes necesiten hacer en el momento. Entonces, digamos que yo tengo ya, falta otra que sería el highlight 90. Vamos a ese punto como que es el punto más brillante. Igual. A las altas luces, donde revientan los destellos de la fuente de luz sobre los bordes del metal, sobre los bordes de la comisura de los labios, los pómulos, la nariz, etc. Para crear dar más la sensación de volumen. ¿Sí se escucha ahí, perdón? Perdón, Sergio, te quedaste sin micrófono. Perdón, no, que estoy probando acá que tengo varios compañeros que han estado fuera que no escuchan. Ok. No, sí. Seguimos usando la herramienta de... Y ahora vamos a colorizar. Vamos a hacer una capa. Y vamos a colocar como un azul. Un azul. Un poco de negro. Y vamos a colorizar como la armadura. Así. Vamos a colorizar algunas partes de la armadura con amarillo.
Vamos a borrar aquí. Y ahora vamos a expandir la selección. Expand, 2 píxeles para que rellene esas partes. Vamos a hacer otra capa. Y vamos a coger un amarillo. Mira, mamá. El pareto del puñetazo duro. Andrés Zambrano, me cierra el micrófono. Andrés, por favor. Andrés Zambrano, cierra el micrófono, por favor. Gracias. Nuevamente con la selección está aplicando color sobre la parte que tiene solamente seleccionada. Sí, eso también haremos. Pero antes vamos a seleccionar lo que no quiero en amarillo. Y borramos eso. Vamos a aplicar lo mismo, vamos a colorizar. Vamos ahora a seleccionar la ropa. Y vamos a hacer otra capa y vamos a colorizar eso con púrpura, tal vez. Después podemos complementar esto con... también podemos hacer otra capa. Y hacer lo mismo, pero esta vez con la piel. Podemos complementarlo con ¿no? Segundo. Muy pequeño. Busco una textura de metal. Para combinarla con el color y la luz que tenemos, las sombras. Es decir, tener como variedades de tonos. Con el tono de las sombras y luces del pliegue de la tela. O de la armadura. Bueno, está hablando de la armadura. Aquí está, pensaba que estabas en la tela. O sea, puedo seleccionar lo que es la armadura a una selección. Hacerle un bruñido, hacerle un bruñido metálico. Exacto. Y puedo jugar con las diferentes formas de capas
para el cual podría funcionar mejor el overlay tal vez. En las opciones de fusión de capas. De fusión, sí. O sea, igual repito lo mismo con el dorado. Selecciono el dorado. Al hacer clic con Profe. control, digo. Señor, ¿quién habla? ¿Quién habla? Profe Ah. Camilo. Dime, Camilo. Lo que hizo él ahora que colocó eso encima del traje para que se viera así. Camilo, ahora ya le está explicando, ahora te explica la opción. En lo que está tomando es una textura que tiene en una galería de textura y la superpone sobre la capa seleccionada, con la selección hecha, y luego con las opciones de fusión de la capa, lo que hace es darle las diferentes texturas o intensidad de luces de acuerdo al material que quiere expresar. En este caso, un bronce bruñido, un bronce o un bronce viejo, un bronce añejado. Y en la capa, en la parte de la armadura, la parte gris, también utilizó una textura como de metal bruñido, metal corroído, y mediante la opción de capa y fusión, lo que hace es que superpone y funde contra el color gris que ya trabajó para destacar darle más textura metálica a la pieza. Sí, entonces, o sea, este es un básico, o sea, es como lo más básico para colorear así. Si quieren empezar con color, pueden empezar con grises y de ahí le aplican color. Tal vez es para muchos, a mí me cuesta bastante el color, pues de esta forma a mí me gusta mucho porque me permite tener como control sobre el volumen que estoy creando, y si algo no me complace, simplemente retoco la capa en cuestión. Yo les voy a pasar el tutorial que explica con mucho más profundidad esta técnica, y el acabado es mucho más bonito, porque recuerden que esto lo hicimos justo aquí. Entonces, pueden extrapolarlo, o sea, si ustedes le dedican más tiempo al dibujo que vayan a hacer y lo hacen con mayor estudio de dónde viene la sombra y de dónde viene la luz y cómo se va a comportar la sombra, la intensidad que va a tener, les va a resultar mucho más fácil. Si preparan como hacen esa preparación para el dibujo que quieren hacer. Okay. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les ha parecido esta explicación? ¿Alguna pregunta, alguna consulta que quieran despejar en este momento? Tengo una pregunta, Sergio. Dígame. Aló. Sí, te escuchamos, Andrés. Dale, Andrés. ¿Qué opinas tú del matte painting a la hora de componer? ¿Qué opinas tú del matte painting a la hora de componer y utilizar fotos de referencias y distorsionarlas para crear efectos realistas? Eso es lo que había comentado, es un poco que también Eso ya lo dijimos al principio. No, pero lo que había comentado en un video que les iba a compartir también con Nelson, que es el concept art is dead, que habla respecto de eso, que cuando un artista le piden que entregue un resultado, a ellos no les importa cómo lo obtuvo, mientras transmita lo que la persona que se lo solicita lo ve. Si coge fotos y las mezcla, si coge 3D y lo mezcla con ilustración, pero o sea, incluso para eso tú necesitas tener un manejo de color y composición, no es... No, lo digo por el resultado, lo digo por la moral del artista, o sea, está utilizando fotos que no son referencias, ¿me entiendes? O sea, no lo digo sino por personalmente. Por eso, ya es la moral del artista. O sea, es bueno ser romántico, pero recuerda que tú eres un trabajador, incluso trabajas para ti, y a ti te van a decir un resultado en un X determinado tiempo. No es lo mismo hacer todo a mano que tomar los recursos que tú puedas
para componer algo. Le di entrada Es por cuestión le di del entrada mercado. desde Ya el los foro tiempos de- se han acortado entrada para aquí, las entregas. le di la entrada dos Entonces, veces, lo invité. tienes que usar todo el recurso posible para poder entregar. Y puedo comentar. Sí, claro. Sí, claro, comente. Para decirle al compañero que hizo las preguntas, si tú muy bien te has dado cuenta, lo que respecta al cine y lo que respecta a las series animadas o lo que tenga que ver con lo fantasioso, Todos han tú entrado. normalmente tomas de referencia cosas que son reales, que ya están en el ambiente, como fotografías o cualquier cosa. Cuando tú vas a representar un ambiente o cualquier tipo de objeto o cosas que ya es existente, incluso si ya está fotografiado por alguien que ya lo haya hecho, yo creo que la mejor salida para un artista no depende tanto de que si es de propiedad de otra persona o no, es lo que tú hagas con esa composición, porque es que tú puedes incluso utilizar una imagen, porque normalmente cuando uno hace montaje y este tipo de cosas, tú estás utilizando una imagen de alguien que ya la hizo. Entonces, pero depende de pronto de tu creatividad para hacer la construcción de esa pieza. Ahí es donde determinas tú hasta dónde llegan tus posibilidades y tu facultad para poder construir de pronto un paisaje, un personaje o cualquier tipo de cosa que de pronto se te viene a ti a la cabeza. No necesariamente tiene que ser una camisa de fuerza que tenga que ser del papel o lo análogo, porque normalmente cuando uno construye algo tú tienes que utilizar una referencia. Por quieras o no, al menos que sea algo muy onírico, que se te ocurre desde la mente. Y aún así siempre estamos de pronto contaminados y todo el tiempo bombardeados por imágenes. Así que es muy difícil que puedas hacer algo de pronto del todo inédito. Siempre vas a tener de pronto alguna referencia visual, ya sea que la hayas visto en el pasado o después o en el presente. Ok. Creo que se le desactivó el micrófono. No, que eso es cierto. O sea, actualmente con los tiempos de ahora le exigen más que entregue más rápido a un artista. Este tiene que valerse de cualquier medio para poder en el menor tiempo posible hacer la pieza que impacte más. Entonces, no sé si, o sea, yo les quedé en pasar a lo que hicimos ayer, la presentación, un tutorial de anatomía, unos libros de anatomía, y ahora les voy a pasar, a Nelson se lo paso para que se lo entregue a ustedes, un tutorial que muestra este proceso, pero mucho más explicado y con más pausas que ustedes pueden, incluso tiene hasta las brushes para que los puedan usar y cargarlos en su Photoshop. Por lo general, cuando trabajamos estos pinceles, como les decía, ustedes pueden configurarlos para que hagan determinadas formas o se comporten de cierta manera. Para eso ustedes seleccionan el pincel o la herramienta, vienen acá y le dan Load Press Brushes y él carga como los parámetros en cuestión que necesitamos para que esto se comporte de la forma que queramos. Entonces ese tutorial se lo voy a pasar con Nelson para que le echen una mirada y practiquen. Y no, eso sería todo. También unos tutoriales de anatomía y eso. Y ya, sería, si tienen alguna otra pregunta o... Disculpe, Sergio, una preguntita. ¿Tú siempre los diseños los trabajas así en tono de gris y después que le vas tirando los colores? Cuando coloreo, sí. A menos que esté haciendo el dibujo en vectores, que primero tiro los colores base y después de ahí empiezo a hacer secciones en los volúmenes de sombras y luces. Pero por general en vectores voy del tono base a la sombra y después agrego luces o los highlights, y en color así trabajo de esa forma que es sí, en grises, y uso también máscaras, pero ese es otro es parecido, pero es como otro
Como el mismo. Sí, bueno, ahí agrego también otros mapas como el de oclusión, que es como un sombreado. Este sería como de luces, la luz de relleno, el especular. Es como un render por partes, prácticamente. Este sería el cabello. Exactamente. Recuerda allá el compañero Freddy y el resto de los compañeros que Photoshop es un programa que se comporta de la misma manera como su entorno lo dice, un canvas, un lienzo, y que lo primero que hacemos antes de pintar es imprimar, meterle blanco y después empezar con lo que se llama la grisalla. A partir de la grisalla o los grises empezamos a trabajar para determinar las luces y las sombras, y sobre esa base de grisalla de luces y sombras que hacemos en óleo o en acrílico, en la pintura análoga, es el mismo concepto que se está aplicando, lo que acaba de hacer Sergio ahora, es aplicar una grisalla sobre el lienzo, volúmenes y sombras, y encima de eso empieza a caerle con los colores para crear los efectos de volúmenes y sombras, y de luces y sombras. Sí, exacto. Y ya luego lo que viene ya, esos efectos de luces, destellos, ya son las aplicaciones fantásticas que nos da el programa. Sí. Entonces, sí, o sea, hay diferentes formas. La que vimos es como una de las más sencillas para comenzar, y hay otras que parten como de lo mismo, echas una base y vas agregando luz o sombra, pero se va haciendo a través de capas. Entonces, sería bueno como empezar por el método que creo que es uno de los más accesibles, y ahí a medida que vas conociendo el programa, ir explorando de acuerdo a lo que quieres hacer. Entonces no sé si habría algo más, Nelson. No, yo creo que ya creo que ha sido suficiente información de momento, Sergio, y nos queda un buen registro, un buen material para que los muchachos practiquen y exploren más respecto al programa. Pero sería bueno que les compartieras el otro video que te voy a mandar, que es más... Sí, claro, ese me lo mandas ahora al correo, yo se lo comparto enseguida. Una pregunta, ¿hasta el momento solamente tienes ArtStation o tienes Instagram o alguna otra plataforma donde podamos ver tu trabajo? Solo ArtStation, pero realmente ahí ese portafolio está full... Desactualizado. Sí, no, realmente yo no le he puesto mucho cariño al portafolio. Tengo mucho WIP y eso es algo malo. Cuando en una página tuya tienes muchas cosas en proceso y no terminadas, no hablo bien de ti, por eso ahí tienen que estar pendientes de eso también. Sí, debe ser pedidos terminados. Sí, mi idea es terminar algunos estos meses para ver si, o sea, ya salgo de ese karma de tener un pocotón de cosas inconclusas. Profe, yo quiero hacer una pregunta. Diga, Nelson. ¿Cuánto, o sea, qué era lo que, que un juego más o menos, cuánto se demora, o sea, en hacer? Si esto es relativo, si al tamaño del juego. Hay juegos que pueden durar años, incluso para empresas que tienen todo el dinero del mundo, 5, 4 años. O hay juegos que pueden ser... O sea, por ejemplo, en el Game Jam que hicieron hace poco de Quédate en Casa, dieron 2, 3 días para hacer un juego, y hubo mucha gente que hizo su juego como quedó en ese tiempo. Incluso de trabajo hicimos uno que pudimos terminar en ese tiempo. ¿Y cuánto más o menos ustedes cobran por eso? Esas preguntas ya, Nelson, se salen del tema, no pertenecen a este rubro porque no estamos en el desarrollo de videojuegos. Eso es un rubro aparte que lo trataremos en otro momento, y esto no es difícil de cotizar de esta manera. Yo sí tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo de pronto iniciaste o te metiste en este rollo de lo que es la ilustración o de pronto el diseño de personajes y estas cosas? Porque no hace mucho estuvimos en
una feria esta de Colombia 4.0 y veo que hay mucha demanda de personas que de pronto no saben cómo adentrarse a este mundo, y como tú eres de pronto un ejemplo más cercano a lo que estamos acá en esta comunidad, quisiéramos saber cómo de pronto fue tu proceso, por decirlo así, al menos de una manera un poco corta, si eres tan amable, pues. Bueno, fue como prácticamente accidente, porque fue hace rato, fue hace mucho, y en un tiempo en que ponerse a dibujar no era prácticamente bien visto. Pero ya ha pasado mucho desde eso, entonces ya la gente ve y se percibe que todo lo que sea creativo, gracias a la globalización y que con un computador tú tienes acceso a clientes y exposición, pues si te dedicas y desarrollas tu habilidad y o sea, logras conectar con clientes que te financien ese proceso de seguir mejorando, o sea, puedes hacerte un camino en esto del diseño. Obviamente no empecé haciendo personajes ni nada de esto, sino bueno, sí empecé haciendo personajes, pero era algo así, viendo las series de televisión, Caballero del Zodiaco y todo eso, lo empezaba a reproducir. Y con el tiempo fui mejorando, al punto que en Barranquilla hace muchos años, en el 99, un amigo me dio la oportunidad de dar clases en un lugar, Chinsedai. El lugar ese donde está el mural, que tiene ya 22 años ahorita, cumple 22 años de haberse hecho, el mural ese que mostramos ahorita, se lo compartí en el grupo. Y perdón, señor, te corto un momentico aquí para una cosa que a Sergio nunca le ha gustado que lo diga, pero lo voy a decir aunque se cabree conmigo. Y es que Sergio era estudiante de medicina aventajado, pero él dijo que eso no era lo suyo. Él se decantó por la parte artística, abandonó la carrera de medicina, por eso de ahí también es posible, y no se descarta el amplio conocimiento anatómico, que aparte que lo ha estudiado desde la parte artística, y por eso el dominio de la anatomía que tiene. Cuando se habla de un cigomático, te habla de un orbicular, te habla de un músculo específico para denotar volumen, pues tiene un conocimiento de causa porque ya ha pasado por ahí. Por eso digo, importante conocer más allá. No voy a ser solamente un dibujante, sino que tengo que nutrirme de muchas cosas. Y ese sitio donde dice Sergio se llama Sensidai, ¿era que se llamaba, Sergio? Donde estaba Carlos, Sensidai. Sí. Sensidai. Y ahí fue donde en ese momento yo creo que era profesor de la Universidad del Norte en comunicación social. Vivía a la vuelta de ahí, y una vez siempre pasaba y veía a los muchachos trabajando y me gustaba el tipo de dibujo. Yo soy dibujante de otra técnica más formal, y de hecho yo hacía, como les comenté, las carteleras para cine a punta de aerógrafo y pintura y brocha, pistola y brocha. Y cuando pasaba por ahí, me interesó, me matriculé en el curso de Sergio ahí en Sensidai, en la 46 con 63, viviendo ya a la vuelta, y me matriculé. Ahí fue donde hace 22 años pues conocí a Sergio y empezamos a tener una relación amistosa y mucho después laboral y después comercial, y hasta la fecha pues hemos seguido colaborando con varios clientes desde Costa Rica, que nos fuimos a vivir a Costa Rica y regresamos a Barranquilla, el primero, y después regresé yo, y seguimos vinculados en la parte comercial, haciéndole servicios a varias empresas. Él por su cuenta con otras empresas grandes, yo con otras empresas que he logrado capitalizar, donde Sergio es la mano derecha que nos da la asesoría y la parte artística en cuanto a 3D y acabados especiales para personajes. Sí, entonces con el tiempo fui a Costa Rica, allá Nelson me ayudó a llegar. Y seguimos con lo de los cursos a través de colegios también, y imprimimos unos fascículos de aprender a dibujar. Después entré a una empresa haciendo diseño gráfico, haciendo souvenirs y cosas así. Y en el 2010 me aburrí y me vine de regreso porque quería ya otras cosas, me hacía falta la familia y tal. Y estando acá, estudié desarrollo de videojuegos, me enfoqué más en lo del 3D y tal. Y entré a trabajar en una película en Manizales, y he estado haciendo
personajes y cosas así desde entonces. Incluso hice lo del Yo Arroyo para el Bicentenario. El modelo ese que hace como un holograma del yo. Y de aquí para acá me he dedicado a eso. He trabajado en empresas de videojuegos haciendo modelos, escenarios, personajes, y ahí sigo. La cuestión, mantenerse activo para tener chance de seguir mejorando. Bueno. La experiencia con el 3D fue algo en un curso o algo por el estilo, o tú solamente lo exploraste y hasta que lo puliste, o cómo fue eso. Es que a diferencia de hace 20 años, ustedes ahora tienen todo en internet. Entran a YouTube y pueden ver todos los tutoriales que quieran de Blender, de 3D Max, de Maya, de todo, y eso es lo que yo he usado para aprender. Solo necesitan la disposición y todo el conocimiento está ahí. Y obviamente les va a dar algunos momentos de desesperación, pero no hay nada mejor que les haga aprender algo que eso. Sobre todo cuando tienen un deadline. Gracias, amigo. Bueno, resta más que decirle, Sergio, muchas gracias por este nuevo aporte ayer y hoy. Pues creo que ha solventado muchas dudas, has dejado claro el manejo de la destreza, lo que se puede hacer con el programa, los alcances que podemos lograr con un programa como Illustrator, un programa como Photoshop, que siempre van trabajando de la mano. Lamentablemente no tenemos aquí en el curso, no tenemos la opción de, bueno, hubiera sido bueno en la parte de animación, cuando estábamos en animación, porque Sergio también es un buen animador, trabaja los programas de animación, varios programas de animación, pero ya eso será para un próximo capítulo, en un próximo módulo, en otro trimestre. De momento, darte las gracias, Sergio, y bueno, quedo esperando entonces el material que me envíes para compartírselo a los muchachos. Eso te lo envío hoy. Ok. Dale, señores, que pasen buena tarde y muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias. Chao, que pasen buena tarde. Yo les mando el material con el chat. Ok. César, ven. Ok, grupo 702, por favor pasamos a las 702, ¿qué horas son? 702, se me pasan al 702 ahora. Vamos abandonando el 70. Abandonamos, ¿qué horas? 2:47. Ok, voy a... Hola, Jean-Pierre. Sí, hola, Jean-Pierre. ¿Qué tal les pareció? Ay, vaina genial. Excelente, excelente. Okay. Bueno, profe, aprendí mucho. No conocía esa técnica de hacer seleccionar y hacerlo por... Eso sí me gustaría saberlo, porque a mí siempre me ha tocado hacerlo. A mí siempre me ha tocado hacerlo como que a lo minucioso, ya, para que no se me salga de la línea. No, eso son dos herramientas sencillitas que nada más activarla y listo. Okay. Y creo que esa fue la primera herramienta que le enseñé a Sergio, la primera que le enseñé yo a él. Pues recuerden que él fue alumno, alumno mío. Yo creo que les puedo mostrar algo a los compañeros, porque él mostró una técnica y yo tengo de pronto otra. Pero disculpa, Jean-Pierre, discúlpame, yo tengo que cortar aquí porque tengo que pasar a la sala el 702, ¿oíste? Mañana la vemos en clase, mañana en clase. Por ahí todo bien. Por ahí la estoy mirando, porque voy a pasar ya estoy en la clase del 702 y me voy para el otro módulo, el otro código. Entonces, mañana guárdalo y pues yo lo estuve mirando ahí, yo lo vi, mañana lo muestras. Ok. Bueno, pues, hasta luego. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias, muchachos. Lo abandono ahora y me paso al 702. Bueno, profesor, pasen los videos. Ahora que me los pase. Claro.